Cuando quieras. ¿Ya se está grabando? Sí, sí, sí. Ya puedes Perfecto, presentar y empezamos. muy bien. Pues hola, buenos días a todos. Hoy contamos con la experiencia de la doctora Belén Úbeda, creo que casi todos conocéis, una gran experta en tema de la imagen mamaria y tengo la suerte pues de trabajar con ella en el día a día aquí en el Hospital Clínic de Barcelona. Y ella nos va a hablar hoy sobre el manejo de las lesiones adicionales detectadas en la resonancia de mama. Entonces, pues cuando quieras, Belén, dejaremos las preguntas para el final, ¿eh? Os animo a participar escribiendo las preguntas en el chat y así luego pues las vamos comentando. Pues cuando queráis. Hola, buenos días a todos. Bueno, vamos a abordar hoy un tema que realmente supone pues, un quebradero de cabeza en nuestro día a día, en el trabajo del radiólogo de mama, que es el manejo de las lesiones adicionales detectadas. Sabemos todos que la resonancia es la técnica más sensible en la detección del cáncer de mama y eso quiere decir que va a detectar algunos cánceres que no han sido visualizados previamente en la mamografía o en la ecografía. Por lo tanto, va a ser también mayor la detección de cánceres multifocales, multicéntricos e incluso bilaterales. Se calcula que la detección de focos adicionales en la estadificación del cáncer de mama oscila entre un 10 y un 36% y el diagnóstico de cánceres contralaterales puede llegar hasta el 3%. Y todo esto puede condicionar un cambio en el tratamiento, en la planificación quirúrgica de la paciente, entre el 12 y el 32% de los casos. Sin embargo, es una técnica con una especificidad moderada y eso quiere decir que genera una alta tasa de falsos positivos. Y todo esto conlleva la necesidad de confirmar histológicamente estas lesiones adicionales detectadas antes de plantear un cambio en la planificación quirúrgica. Se ha comentado muchas veces que la resonancia aumenta la tasa de mastectomías innecesarias y esto en muchos casos es debido a que estos focos adicionales no se confirman antes de hacer un cambio en el tratamiento. Y por lo tanto, nuestros objetivos deben ser, por un lado, evitar el sobrediagnóstico y el sobretratamiento debidos a estos hallazgos falsos positivos y, por otro lado, tener un protocolo de manejo que evite el retraso en el tratamiento. ¿Qué estrategias vamos a seguir en el manejo de estas lesiones adicionales? Por un lado, debemos tener unos criterios estrictos de selección de pacientes para la resonancia, es decir, seguir las indicaciones que están indicadas y que ya están establecidas por las guías internacionales. En segundo lugar, minimizar el número de lesiones indeterminadas mediante estudios de alta calidad, mediante una caracterización rigurosa de las lesiones y con unos criterios de selección de las lesiones relevantes. Y por último, tener un protocolo de manejo. De cara a caracterizar y a seleccionar estas lesiones que debemos considerar relevantes, debemos tener en primer lugar estudios de alta calidad, estudios en los que se cuide bien el posicionamiento de la paciente, intentar en lo posible programar el estudio siempre que sea posible en el contexto de la paciente y en pacientes premenopáusicas, teniendo en cuenta el momento del ciclo menstrual y mediante la aplicación de protocolos estandarizados. En la caracterización de las lesiones debemos ser rigurosos siguiendo los criterios, los descriptores que nos indica el BIRATS, hacer un análisis morfológico. Sobre todo, lo que tenemos que tener cuidado es en el análisis de los focos, intentar minimizar pues la asignación de esta descripción de foco a las lesiones, pues valorar la cinética de captación, muy importante la localización de la lesión en los 3 planos del espacio, de cara luego a hacer una correlación, o si es necesario, con otras técnicas, y valorar las secuencias de difusión. Se han publicado estudios en los que, cogiendo un valor de corte del ADC pues por encima de 1,55, 1,60, se pueden descartar estas lesiones como relevantes. Así que incluso en lesiones pequeñas, si restringen a la difusión, tenemos que valorar también esta secuencia. Y por último, seleccionar las lesiones relevantes teniendo en cuenta otros factores.
En primer lugar, el realce parenquimatoso de fondo. Esto es especialmente importante en la valoración de los focos. No es lo mismo un foco aislado en una paciente que estamos estudiando por un cáncer de mama, cuando el resto del parénquima pues, no realza, que estas mamas que tienen un realce pues, generalizado, marcado, con múltiples focos, en los cuales aunque un foco pues, brille un poco más, pues igual no hay que tenerlo en consideración, ¿no? Tener en cuenta el contexto clínico de la paciente, pues pacientes que estudiamos para estadificación de un cáncer de mama, pacientes de alto riesgo, en los que bueno, pues sabemos que tenemos que ir con más cuidado en estos pequeñas lesiones, focos, lesiones BRAF3, y tener en cuenta pues, el manejo de la paciente. Es decir, cuando una paciente de entrada se está planteando pues, una mastectomía por riesgo, porque se trata de una recidiva de un cáncer, pues entonces pues, probablemente no vale la pena analizar estos focos adicionales. Y este sería un poco el esquema de manejo, ¿no? Cuando tenemos una lesión adicional que se detecta en la resonancia, lo primero que tenemos que hacer es valorar, volver a las pruebas convencionales, a las técnicas convencionales, es decir, debemos revisar la mamografía que ya se ha realizado, si es necesario completar el estudio con tomosíntesis y realizar una ecografía dirigida específicamente hacia la zona, hacia la lesión que hemos detectado, y esta es la ecografía que llamamos de second look. Es muy frecuente pues, ir directos a la ecografía y olvidarnos de este paso que vamos a ver que también es importante, que es la revisión de la mamografía. Si cualquiera de estas técnicas detecta la lesión, vamos a guiar la biopsia por estas técnicas. Sabemos que una biopsia guiada tanto por ecografía como por tomosíntesis o por estereotaxia va a ser más rápida, va a ser más cómoda, es más accesible para todos, es mejor para la paciente, tiene menor coste, y en caso de negatividad o en caso de que haya una discordancia radiopatológica, tendremos que ir a hacer una biopsia guiada por resonancia. Y lo que veremos también es qué papel va a jugar en todo este esquema la mamografía con contraste, que estamos incorporando pues, poco a poco en nuestra rutina diagnóstica. Como he comentado antes, la mamografía a veces puede detectar lesiones pues, sutiles que no valoramos en un primer momento y debemos tenerla en cuenta pues, o antes o después de realizar la ecografía de second look, porque a veces podemos rescatar pacientes que podrán evitarse la biopsia por resonancia. Aquí tenemos un caso, se trataba de una paciente que consultó por una adenopatía axilar. Se trataba de una adenopatía con criterios de sospecha. En principio, la mamografía pues, no se detectó nada que se considerase significativo. Se realizó una biopsia que confirmó el origen mamario de esta adenopatía y la ecografía tampoco detectó lesiones. Cuando hacemos la resonancia, vemos este realce nodular en el cuadrante superexterno de la mama derecha. Vemos, como comentaba antes, el resto de la mama, tampoco hay otros realces, y entonces volvimos a la mamografía. Cuando miramos con un poco más detalle, pudimos ver estas calcificaciones. Son unas calcificaciones a criterio, de entrada, que no tienen unos criterios de sospecha muy elevados, sobre todo cuando estamos buscando una lesión infiltrante, pero realizamos una biopsia guiada por estereotaxia que demostró la presencia de un carcinoma ductal infiltrante. Así que antes de tener que acabar haciendo una biopsia guiada por resonancia, es importante la revisión de todas las técnicas. La tomosíntesis, como sabemos, es una técnica que tiene una mayor sensibilidad en la detección del cáncer de mama, tiene una menor tasa de falsos positivos y negativos, y a veces pues, nos permite aumentar la visibilidad de lesiones que pueden ser sutiles, como son las distorsiones, y entonces pues, realmente podría ser útil también en la detección de estas lesiones adicionales de la resonancia. Se han publicado varios estudios. Estos son 2 estudios que estudian el papel de la tomosíntesis como técnica de second look, después de realizar una ecografía de second look que ha sido negativa, y en los que se vio que la tomosíntesis podía aumentar hasta un 20% en la detección de estas lesiones sobre la ecografía de second look.
Y este aumento en la detección se producía tanto para lesiones de tipo masa como especialmente para las lesiones tipo no masa. Esto permite pues, realizar una biopsia pues, por una técnica que realmente pues es más accesible y más sencilla para nosotros de realizar. Y aquí podemos ver un caso. Se trata de una paciente que estudiamos por mama densa, una paciente que acude para hacer una ecografía para un estudio de mama densa. En la ecografía de prolongación axilar se ve este nódulo mal definido, nódulo con criterios de sospecha, que se ve rígido en la elastografía. Si miramos la mamografía, probablemente corresponda a este pequeño nodulito. En la resonancia, este nódulo, esta lesión tipo masa correspondería a la lesión biopsiada, pero vemos otros dos nódulos, si podemos ver pues una morfología un poco irregular, también con criterios de sospecha. Las imágenes de la tomosíntesis, aquí el clip corresponde a la lesión que biopsiamos que estaba marcada. Podemos ver estas dos pequeñas zonas de distorsión. Podríamos realizar la biopsia guiada por tomosíntesis, pero en ocasiones lo que se hace también es volver otra vez a hacer una ecografía, hacer como si dijéramos una ecografía de tercera mirada, y entonces ya aquí se detectaron estas pequeñas distorsiones. Realmente son lesiones que son muy sutiles en la ecografía, que pueden pasar desapercibidas, y en este caso pues la tomosíntesis nos ha ayudado a detectar estas imágenes. La ecografía de second loop, bueno, todos sabemos que es el método de elección para guiar biopsias. Generalmente es la primera técnica que realizamos cuando detectamos una lesión adicional en la resonancia, pero como ya he comentado, existe una gran variabilidad en los criterios de selección de pacientes para realizar una ecografía second look. En general, pues depende de la experiencia del radiólogo, de la experiencia del centro y un poco, bueno, de un poco el criterio del radiólogo. Se trata de una técnica operador dependiente y, por tanto la detección de la lesión como los criterios para biopsiar estas lesiones pues van a depender del radiólogo. Tenemos que tener en cuenta que las lesiones en la resonancia y en la ecografía se pueden presentar con características diferentes. Tenemos que tener en cuenta, y esto lo veremos ahora, las diferencias en la localización de cara a hacer una buena correlación de imagen entre las dos técnicas. Es muy útil el uso de otras técnicas como el Power, como el Doppler o como la elastografía, y veremos luego algún ejemplo, y nosotros siempre colocamos un clip para hacer una correlación luego con la mamografía, con las otras técnicas de imagen para ver que realmente la lesión que hemos biopsiado corresponde a lo que veíamos en la resonancia. Y lo que es muy importante es tener en cuenta que la ausencia de correlación en la ecografía de second look no excluye malignidad. Es decir, si la ecografía es negativa, tendremos que ir a la biopsia por resonancia. Como todos sabemos, el posicionamiento de la paciente en la resonancia y en la ecografía es muy diferente. En la resonancia, la paciente está en decúbito prono, la mama colgando y discretamente comprimida, y en la ecografía la paciente está en decúbito supino. Y por lo tanto, la disposición de la mama, la disposición de los planos tisulares va a cambiar. Y cuando nosotros busquemos una lesión en la ecografía, debemos tener en cuenta estos referentes anatómicos, debemos tener en cuenta los cambios de los planos tisulares y buscar la relación de la lesión pues, con los planos grasos, con el tejido fibroglandular, con la pared torácica, incluso con otros referentes anatómicos, como pueden ser estructuras vasculares o otras lesiones que encontremos en la mama, como quistes o fibroadenomas. Por todo esto, por los criterios de selección, por la experiencia del radiólogo, por la dificultad de buscar las lesiones con la ecografía, lo que se ha visto es que la tasa de detección de las lesiones en la ecografía de second look es muy variable. Esto es un metaanálisis publicado en Radiology en el año 2014, en el que se valoraron 17 estudios. La tasa de detección, la tasa media fue de un 57,5%, pero como podéis ver, el rango de detección era muy amplio y oscilaba entre el 22% y el 82%. Y lo que se vio además es que
las lesiones que se detectaban con más facilidad eran las lesiones tipo masa, podemos ver aquí las lesiones tipo masa versus lesiones tipo no masa, y las lesiones malignas respecto a las lesiones benignas, especialmente cuando se trataba de lesiones infiltrantes. Otros estudios han comparado las características de las lesiones en la resonancia y en la ecografía de second look, siempre de cara a aumentar la detección de estas lesiones. Y entonces lo que se dice es que la ecografía de second look detecta mejor las masas, como ya habíamos visto, que los hallazgos a veces pueden ser inespecíficos o sutiles y con frecuencia son lesiones de pequeño tamaño. Porque claro, estas pacientes ya les habíamos realizado una ecografía antes, ¿no? Son lesiones que en principio nos han pasado desapercibidas, ¿no? Pueden ser lesiones de baja sospecha y por lo tanto recalcan la necesidad de biopsiar hallazgos de baja sospecha. Nosotros aquí en el Hospital Clínico hemos realizado un estudio en el que hemos comparado las características de los hallazgos en la ecografía de aquellas lesiones detectadas por resonancia magnética y que han tenido confirmación histológica. La idea es ver qué características debemos buscar en las lesiones de la ecografía para aumentar la tasa de detección. Para esto hemos hecho un estudio retrospectivo observacional en el que hemos incluido aquellas pacientes en las que hemos realizado una ecografía de second look entre enero de 2021 y agosto de 2022. Todas las pacientes se les había realizado mamografía y ecografía previamente y solo hemos incluido las pacientes que han tenido una biopsia para confirmación de las lesiones. Los parámetros que hemos valorado tanto en la resonancia como en la ecografía han sido el tamaño, la morfología siguiendo los descriptores BIRADS como foco, masa y no masa. Hemos incluido las lesiones no masa en la ecografía, que en este momento el BIRADS no las incluye, pero que las incluirá en la próxima edición. Y el grado de sospecha también según las categorías BIRADS, y en este caso hemos hecho lo mismo. También en la resonancia, que actualmente la categoría 4 no se subdivide, pero en la próxima edición sí se va a subdividir. Para un estudio comparativo un poco más exhaustivo, las hemos también subdividido en 4A, B y C y hemos realizado un análisis estadístico. Este es el esquema de selección de las pacientes. En este periodo realizamos 837 resonancias de mama, de las cuales salieron 235 lesiones adicionales. De estas lesiones, 173 fueron identificadas en la ecografía de second look y 25 de estas no se biopsiaron. No se biopsiaron o bien porque las lesiones que encontramos eran claramente benignas, en 2 casos porque la paciente ya se iba a hacer una mastectomía y en 4 casos porque el diagnóstico se hizo mediante PAF y no mediante biopsia. Nos quedan en total 148 pacientes a los que se han realizado biopsia, de las cuales 92 fueron benignas y 56 fueron malignas. La tasa de detección nuestra, por lo tanto, ha sido del 73,6%. Como veis, es una tasa que está por encima de la media publicada. También es verdad que, bueno, hemos ido aprendiendo a buscar estas lesiones en la ecografía de second look y probablemente por esto nuestra tasa de detección ha sido bastante alta. Y ahora analizaremos el resto de resultados. Si miramos el tamaño, en general el tamaño por resonancia fue mayor que en la ecografía y esta diferencia fue estadísticamente significativa. Si miramos por tipo de lesión, las lesiones que eran tipo foco, tipo masa, mostraban una bastante buena correlación de tamaño entre la mamografía, la resonancia y la ecografía, pero si miramos las lesiones tipo no masa, vemos que es donde había mayores discrepancias. Y estas proporciones se mantenían tanto en las lesiones malignas como en las lesiones benignas. Cuando miramos la morfología, vemos que el 81% de los focos correspondían a micronódulos, el 88% de los nódulos también se correlacionaban con nódulos, pero cuando vamos a ver las lesiones tipo no masa, vemos que en un 53% correspondían a nódulos y en un 44% a lesiones tipo no masa. Así que volvemos a ver
que las lesiones no masa son las que muestran también peor correlación en cuanto a la morfología. Y cuando comparamos el grado de sospecha en las dos técnicas, lo que vemos es que hubo una concordancia en el grado de sospecha en el 44% de las pacientes, pero que si vemos un porcentaje pues, bastante similar, en un porcentaje similar, la ecografía mostraba un grado de sospecha menor que en la resonancia. Eso quiere decir que lo que estamos buscando son lesiones con un grado o similar o inferior de sospecha en la resonancia. Y estas proporciones no nos permiten diferenciar o un poco adivinar si esta lesión va a ser benigna o maligna, con lo cual cuando detectamos una lesión en la ecografía, aunque sea menor sospecha que en la resonancia, debemos hacer biopsia. El criterio, la categoría BIRADS que nos debe guiar para hacer la biopsia es el criterio de la resonancia y no del hallazgo en la ecografía. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Se trata de una paciente que acude para estadificación de un cáncer de mama. Con asterisco está marcada la lesión inicial, la lesión principal que ya habíamos biopsiado. Y en la resonancia vemos en la mama contralateral este realce tipo masa. Aquí con un poco más de detalle podemos ver esta morfología irregular, quizá un patrón en anillo de captación. Se trata de una lesión de alta sospecha. Y en la ecografía se identificó este pequeño nódulo, también pues, con contornos mal definidos, con cierta sombra acústica posterior, también de alta sospecha. Y en este caso se trataba de una lesión tipo masa en la que había concordancia en el tamaño, en la morfología y en el grado de sospecha. En este otro caso tenemos otra vez señalado con el asterisco la lesión inicial. Se trata de otra paciente que acude para estadificación de un cáncer de mama. La lesión estaba en el cuadrante superior externo y vemos en el cuadrante inferior externo esta área de realce tipo no masa, de distribución focal. Presentaba un diámetro máximo en la resonancia de 15 milímetros. Cuando vamos a hacer la ecografía, buscamos por localización en unión de cuadrantes externos. Lo que vemos es este nódulo pues, mal definido con criterios de sospecha. En este caso vemos, para este nódulo pues, medía pues, 7-8 milímetros. Vemos que existe una discordancia en el tamaño y en la morfología, en el tipo de lesión. Y se trataba también de un carcinoma ductal infiltrante. Aquí tenemos otro caso, la lesión principal, unión de cuadrantes superiores, y en unión de en el cuadrante inferior externo podemos ver este realce tipo no masa. Es un realce de distribución lineal. El diámetro máximo de la lesión alcanzaba los 60 milímetros. Cuando vamos a hacer la ecografía, realmente es una ecografía dirigida. Lo que vemos es un área heterogénea, que yo creo que si hacemos una ecografía convencional en una paciente de rutina, sería un área que no nos llamaría la atención porque es muy similar al parénquima circundante. Cuando ponemos el Doppler, si vemos que tiene pues, bueno, una cierta captación en el Doppler, bueno, y orientados por la localización, aunque realmente ni el grado de sospecha se corresponde al de la resonancia, ni el tamaño tampoco, porque 60 milímetros que podía medir aquí, pues en la ecografía medía 15 milímetros, pero realizamos una biopsia y efectivamente fue también un carcinoma ductal infiltrante. En este caso vemos pues, que hay una discordancia tanto en el tamaño como en el grado de sospecha. Y un último caso, tenemos una paciente que se estudia por una mama densa. En la ecografía se detecta este pequeño nódulo que está en el cuadrante superior externo con criterios de sospecha, que se biopsió y fue un carcinoma lobular infiltrante. Cuando hacemos la resonancia, este nódulo realmente fue pues, de difícil detección, no era un nódulo muy evidente. Lo que sí es evidente es una extensa área de captación tipo no masa, distribución segmentaria de realmente alta sospecha y, como podéis ver, de gran tamaño. Cuando hacemos la ecografía, realmente no había lesiones muy evidentes, buscando en la zona
pues en la zona, dijéramos, problema, detectamos esta pequeña área, es un área heterogénea, sutil, también estas son imágenes que en una ecografía de rutina probablemente nos pasan desapercibidas. Cuando ponemos el Doppler vemos que también tiene pues, una cierta vascularización, y en la elastografía pues, realmente era un área como más rígida que el parénquima circundante, y esto fue lo que bueno, pues favoreció la decisión de hacer una biopsia, y también resultó ser un carcinoma lobular infiltrante. Entonces, aquí también vemos una gran discrepancia en el tamaño y una discrepancia en el grado de sospecha. Realmente la imagen en la resonancia es muy sospechosa, y en la ecografía pues, nos podría haber pasado desapercibida. Nuestras conclusiones fueron pues, que obtuvimos una tasa de detección pues, elevada por encima del promedio publicado, que las lesiones detectadas mostraron un menor tamaño en la ecografía que en la resonancia, y esto es especialmente evidente en las lesiones tipo no masa, que las lesiones en función de su morfología muestran mejor o peor correlación. Las lesiones tipo foco o masa se correlacionan mejor morfológicamente que las lesiones tipo no masa, y que el grado de sospecha en la ecografía fue similar o inferior que en la resonancia, tanto para las lesiones benignas como malignas. Y por lo tanto, la decisión de realizar una biopsia en la ecografía de Second Look deberá basarse en los hallazgos de la resonancia. La biopsia por resonancia quedará reservada para aquellas lesiones que no hemos sido capaces de detectar en la mamografía ni en la ecografía de Second Look. Las guías europeas establecen que todo centro que realiza resonancias de mama debe tener la capacidad de realizar intervencionismo por resonancia, o en su defecto tener un centro de referencia donde enviar estas biopsias. La biopsia por resonancia tiene unos requisitos técnicos, como son pues, antenas con acceso lateral y dispositivos de biopsia adaptables al equipo de resonancia. Debemos tener material de biopsia compatible con la resonancia. Debemos administrar contraste endovenoso y realizar las biopsias preferiblemente con sistemas de vacío. Después de cada biopsia se debe colocar un clip y realizar una mamografía para comprobar su correcta ubicación. Es una técnica que tiene unas limitaciones, y la primera limitación es la curva de aprendizaje. Es una técnica pues, relativamente compleja y con una curva de aprendizaje que puede ser lenta, porque generalmente el número de procedimientos en un mismo centro pues, suelen ser escasos y suelen ser muy irregulares. Nosotros tenemos meses donde a lo mejor no tenemos una biopsia, y después pues, tenemos varias seguidas o más de una biopsia a la semana. Entonces, es difícil tener una curva de aprendizaje pues, para acabar aprendiendo bien la técnica. Tenemos una limitación temporal debido al uso del contraste, porque ¿qué ocurre? Que las lesiones, especialmente lesiones malignas, tienen una captación intensa en las fases iniciales, y en cambio el tejido mamario normal va a ir captando de forma progresiva, con lo cual a medida que pasa el tiempo cada vez la visibilidad de la lesión es menor, con lo cual el tiempo va a ser un factor limitante. También la localización, algunas localizaciones de la lesión pueden ser especialmente complicadas, como son las lesiones cercanas a la pared torácica o las lesiones retroauriculares, o lesiones que están próximas a una prótesis mamaria. Y un problema añadido es que, a diferencia de las biopsias guiadas pues, por mamografía o por ecografía, ni tenemos un control de la técnica en tiempo real, ni tenemos la posibilidad de hacer una comprobación luego de las muestras, como nos ocurre en las calcificaciones. Por eso, debido a esta diferencia en la correlación radiopatológica, en la comprobación además de que estamos en el lugar correcto de la biopsia, es una de las razones por las que es preferible realizar las biopsias con agujas de vacío. En general, la tasa de malignidad de las biopsias por resonancia pues no es muy alta, es entre un 22 y un 33%, pero en general los falsos negativos son muy, muy escasos. Y esto sería un poco como, sería un poco como las fases del procedimiento, ¿no?
El dispositivo para realizar las biopsias es esta rejilla de plástico con la que vamos a realizar una compresión moderada de la mama. Aquí podemos ver porque las lesiones cercanas al pectoral van a ser de más difícil acceso. En esta rejilla vamos a colocar un marcador que nos sirva de referencia con el que vamos a calcular la localización de la lesión en los 3 planos del espacio. Mediante adquisiciones en el plano sagital y en el plano axial vamos a calcular la ubicación y la profundidad de la lesión. Mediante un introductor que es compatible con la resonancia, vamos a comprobar dónde va a estar colocada la punta de la aguja y luego ya, pues fuera del imán, realizaremos la obtención de las muestras. Finalmente colocamos un clip y podemos realizar también la comprobación en la resonancia. Igualmente realizaremos luego una mamografía de comprobación. ¿Y cuáles son las nuevas perspectivas? Pues la más importante y la principal es la mamografía con contraste. La mamografía con contraste se debe incorporar a este esquema, este circuito de manejo de las lesiones adicionales de la resonancia. Es una técnica que tiene mayor sensibilidad y especificidad que la mamografía. Es una técnica que se basa, bueno, pues una técnica funcional en un principio similar a la resonancia y por lo tanto tiene el potencial para detectar estas lesiones visualizadas en la resonancia. Y esto pues, nos permitiría realizar las biopsias por esta técnica y reducir el número de biopsias que tenemos que hacer por resonancia. Y el problema, como ya hemos comentado antes, sería que en el momento actual no disponemos de dispositivos de biopsia pues, comercializados en todos los equipos. Se ha publicado ya algún estudio sobre el papel de la mamografía con contraste en el estudio de las lesiones adicionales de la resonancia. En este estudio se comparó con los resultados, con la detección de la ecografía de second look. Lo que se vio es que la detección en la mamografía con contraste era mayor que en la ecografía de second look. La mamografía con contraste detectó un 70% de las lesiones versus el 45% de la ecografía del second look, pero que cuando se combinaban ambas técnicas, esta detección podía llegar hasta el 77%. Y por lo tanto, acaban concluyendo que la mamografía con contraste para el estudio de lesiones detectadas en la resonancia puede ser una alternativa básicamente a la biopsia por resonancia. En cuanto a las biopsias guiadas por mamografía por contraste, ya se ha publicado algún estudio. Aquí tenemos un estudio realizado por nuestro colega Rodrigo Alcántara, en el que se estudió la viabilidad y la posibilidad de realizar estas biopsias por mamografía con contraste. En este estudio ha realizado 66 procedimientos con una tasa de éxito del 95%. En conclusión, diremos que las lesiones adicionales detectadas en la resonancia de mama precisan confirmación histológica antes de plantear cualquier cambio en el tratamiento quirúrgico. Debemos optimizar la caracterización de las lesiones, especialmente para minimizar el número de lesiones indeterminadas, que la ecografía va a ser el método de elección para guiar las biopsias, siempre teniendo en cuenta las diferencias de posicionamiento de la paciente y de la presentación de las lesiones. No debemos olvidar la revisión de la mamografía o realizar una tomosíntesis, pero que la negatividad tanto de la mamografía como de la tomosíntesis o de la ecografía de second look no excluye malignidad y, por lo tanto, en estos casos se deberá hacer una biopsia por resonancia. Y por último, la biopsia guiada por mamografía con contraste puede ser, en un futuro esperemos que próximo, una alternativa factible a la biopsia por resonancia. Bueno, y estos son mis referencias, este es mi equipo, así que muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Belén, por esta excelente charla y revisión, ¿no?, acerca de este tema tan interesante. Os animo a que plasméis las preguntas en el chat, ¿vale? Y las iremos comentando. Yo me gustaría comentar, antes que nada, el hecho de decir, para conseguir esta
tasa elevada de detección, ¿no? del second look, creo que es imprescindible el tener un buen equipo ecográfico, ¿no? Y algunos requisitos, podrías destacar algunos requisitos, Belén, porque vemos, ¿no? en el trabajo que realizamos, ¿no? La importancia del Doppler, la importancia de la elastografía, ¿no? Sí. Lo primero es saber un poco lo que estamos buscando. Sabemos que estamos buscando lesiones sutiles. Cualquier pequeña alteración, pequeña zona diferente, pues enseguida debemos utilizar el Doppler, especialmente el Power Doppler, que es el que detecta pues, vasos de bajo flujo, y saber calibrar bien la elastografía. La elastografía, para que nos dé buenos resultados, pues bueno, necesitamos dedicar un poco de tiempo, un poco de paciencia, realizar muy poca presión. Es una técnica que de rutina pues no utilizamos demasiado, porque realmente cuando vemos lesiones, las lesiones habituales que encontramos en la ecografía, pues probablemente con los criterios morfológicos, con el Doppler, y si no, pues realizamos una biopsia. Y es una técnica que realmente consume tiempo, pero en estas lesiones tan sutiles, pues muchas veces es útil. Tenemos algunas preguntas aquí. Supongo que era en referencia al trabajo que habíamos realizado. Nos preguntan en qué lesiones realizáis PAF en vez de biopsia. No, lo habitual es realizar biopsia. Lo habitual es realizar. En algún caso se ha realizado una PAF. A veces cuando ves un nódulo, un micronódulo de estos, pues que nos parece que sea un microquiste, hemos realizado inicialmente una PAF, pero ya ves que han sido 4 de 150 biopsias que hemos realizado. No es lo habitual. O si la sospecha a lo mejor es un ganglio intramamario, hemos realizado una PAF y no una biopsia, pero son casos excepcionales. No solemos realizar PAF para el diagnóstico. Muy bien, una pregunta del doctor Pedraza. Nos dice, ¿cuál es tu experiencia en la comunicación al paciente con la existencia de lesiones adicionales en la resonancia y la necesidad de ecografía de second look? Bueno, ¿Cómo se nosotros lo toma la paciente? sí, bueno, nosotros en realidad yo creo que dentro de la radiología somos la sección, la subespecialidad que está más acostumbrada a tratar con la paciente, a explicarle los resultados de las pruebas, a explicarle la necesidad de realizar pruebas adicionales, porque al menos en nuestro caso, quien indica las pruebas adicionales, las exploraciones adicionales, es el radiólogo. Entonces nosotros vamos a dirigir todo el proceso diagnóstico y en general se le explica a la paciente generalmente cuantas más explicaciones se le dan, mejor lo acepta. Y en general no solemos tener problemas ni para las ecografías de second look ni para las biopsias por resonancia, que bueno, pues para la paciente tampoco es el procedimiento más cómodo. Una pregunta que podría ir dirigida también a nuestros expertos, a Javier Azcona y a José Luis Raya, y es la experiencia en las herramientas de inteligencia artificial si pueden ser útiles para interpretar las lesiones adicionales de la resonancia. ¿Qué os parece a ustedes? Nosotros no tenemos experiencia. Javier. Sí, bueno, nosotros sí que utilizamos herramientas de inteligencia artificial, sobre todo para tomosíntesis, y sí que es cierto que hay lesiones muy sutiles, ¿no? Que te puede ayudar, ¿no? Pero yo creo que sin lugar a dudas lo que hay que tener es un protocolo claro, ¿no? De actuación ante lesiones adicionales, ¿no? Eh, Nosotros por lo general, si la paciente no se ha hecho una mamografía con contraste, si únicamente se ha hecho una resonancia y hay un hallazgo, una lesión adicional, citamos a la paciente para hacer una mamografía con contraste y a continuación una ecografía, pero lo combinamos, ¿no? En ciertas ocasiones es cierto que la lesión sospechosa por resonancia ya no capta en mamografía con contraste y eso al final es una técnica, como ha comentado Belén, mucho más específica, ¿no? Que nos relaja mucho y prácticamente si no hay una captación y no hay una traducción ecográfica nos olvidamos de la lesión. Yo Javier, creo que sí. perdón. No, perdona, termino. No, me ha parecido muy interesante toda la charla, Belén, vamos, felicitarte. Yo también creo que hace falta una curva de aprendizaje, ¿no? Con la ecografía Second Look, que no es únicamente la ecografía Second Look, ¿no? Sino que también hay que hacer una revisión exhaustiva
de la mamografía, tomosíntesis u otra prueba de imagen que se haya hecho al principio. Y que ante el mínimo hallazgo en ecografía, yo creo que hay que intentar la biopsia por ecografía, ¿no? Muchas veces el hallazgo sutil, igual no hacer una biopsia convencional, sino hacer una BAV, ¿no? Puede ayudar también, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, si no tiene traducción por ecografía, la sospecha de la lesión no disminuye por el hecho de no tener traducción, y tener en mente eso, que hay que biopsiarlo, ya sea por resonancia, y si se puede por mamografía con contraste, en aquellos centros que tienen, pues por mamografía con contraste, ¿no? Cada cual tiene un poco que jugar con las armas que tiene. Yo quería Luego también, preguntarte, Belén, perdón, Sergi. no, adelante, José Luis, perdona. No, que a mí me parece increíble las sutilezas de las captaciones no masa que soy capaz de encontrar por ecografía, ¿no? Porque nosotros muchas veces ahí en ese punto estamos diciendo, ¿hacemos una biopsia guiada por ecografía o vamos directamente a la biopsia por resonancia? Porque a veces por el retraso de decir alguna biopsia por ecografía, si luego sale benigno, hay concordancia. Supongo que vosotros esos hallazgos los marcáis al hacer la biopsia, ¿no? Sí, normalmente y sobre todo en estos hallazgos que son tan sutiles, colocamos luego un clip. Pero yo creo que vale la pena intentar la biopsia por ecografía. Estos hallazgos tan sutiles que a veces pues, realmente nos cuesta decidir si tienen algún significado o no. La elastografía en este caso nos ayuda, igual en lesiones más evidentes no te aporta nada, pero en estos hallazgos sutiles o a veces estos nódulos, porque hablábamos también yo comentaba casos de focos, encuentras nódulos de 3 o 4 milímetros que no sabes si van a tener alguna importancia. La elastografía en estos casos puede ser muy útil. Naturalmente los marcamos porque si no, después de biopsiarlo, este nódulo no lo vuelves a encontrar. Sí que es verdad que, como comentaba al principio, el esquema, todos los pasos tienen que estar muy claros porque si no al final acaba retrasando mucho el diagnóstico, Claro. ¿no? Pero bueno, si podemos evitar la biopsia por resonancia, que nosotros además también, supongo que pasará, que en todos los centros pasará igual, tampoco tenemos una disponibilidad ilimitada. Entonces, a lo mejor entre que hacemos o no tenemos hueco para hacer la biopsia en la resonancia, pues podemos hacer una biopsia por ecografía, tener el resultado histológico y decidir bueno, si al final tenemos que ir o no a la biopsia en la resonancia. Pero realmente yo creo que también, pues, a ver, como decía Javier, la ecografía Second también tiene su curva de aprendizaje y nosotros Sí. durante este tiempo hemos ido aprendiendo, pues sobre todo pues esto, a valorar, a tener en cuenta estas pequeñas lesiones, y yo creo que por eso hemos tenido esta tasa de detección pues que es bastante alta. Mira, Otra vamos, nosotros pregunta. no usamos Perdón, Sergi. No, perdona tú. José No, que Luis. nosotros no usamos la elastografía y me sorprende el partido que le sacáis vosotros, tanto al Doppler como la elastografía. Nosotros es verdad que no lo usamos y a lo mejor deberíamos usarlo, sí. Bueno, yo creo que es lo que comentaba, que es una técnica que realmente te consume tiempo, porque para tener una buena imagen, una buena calidad de imagen, pues hay que dedicarle un rato, pues tener el grado de presión pues más adecuado, que generalmente es muy bajo, es una técnica que, bueno, que sí, tienes que dedicarle un ratito, pero en casos así de lesiones pequeñas, de lesiones útiles, realmente puede ser muy útil. Gracias. Sí, se trata de buscar el mínimo detalle, ¿no? Que ya te hace percatar de que algo hay, ¿no? Yo quisiera preguntaros a los tres, qué os parece o si hacéis una comprobación en la resonancia después de un second look? ¿Explico? O sea, hacemos un second look, biopsiamos una lesión, dejamos un clip, luego hacéis una comprobación con una secuencia así, con un T2, por ejemplo, o en la resonancia para comprobar que coincide con la zona. Nosotros sí la hacemos, salvo que estemos muy seguros de que el hallazgo que hemos visto en la ecografía es el mismo. A veces es obvio que dicen, no, es que yo estoy seguro que lo que estoy viendo en la eco es lo mismo que se ve en la resonancia. Pero si hay duda, lo hacemos siempre, porque no es raro que no coincida lo que hemos biopsiado con lo que queríamos biopsiar. Sí.
Ujú. Y normalmente lo que tú dices, un T2. Nosotros no hacemos biopsia por resonancia directamente, así que no te puedo responder. Todo lo hacemos por mamografía con contraste. Ya lo habéis dejado para el tema del contraste. Y hace años que ya no se ha hecho y no hemos tenido ningún caso en el que nos haya hecho falta hacerlo. ¿Y duplicáis mucho mamografía con contraste y resonancia? Dos pruebas funcionales. En cuanto al estadiaje, me imagino que te refieres, ¿no? Preoperatorio del cáncer de mama. Pues tenemos sobre todo en cuenta la edad de la paciente a la hora de indicar si se va a hacer mamografía con contraste o resonancia, ¿no? Y ponemos un poco como edad los 50 años. Entonces, antes de los 50 optamos más por la resonancia y otros por la mamografía con contraste. Pero sí que es cierto que como dentro de nuestro sistema de trabajo ante una lesión sospechosa hacemos mamografía con contraste, casi se convierte más en a qué pacientes añadimos una resonancia, ¿no? Yo creo que no hay que tener miedo a duplicar pruebas funcionales porque aportan información muy valiosa y muchas veces se complementan. Así que sí que es cierto que en muchos casos sí que hacemos las dos pruebas, no en todos, pero es que creo que lo veo como pruebas complementarias, ¿no? Muchas veces algunos de los problemas de la mamo con contraste es el realce parenquimatoso de fondo, ¿no? Que con la resonancia, con las secuencias ultra rápidas, pues te desaparece y te aclara mucho más, ¿no? Sobre todo es estar tú seguro del diagnóstico que estás dando, ¿no? Y de si realmente la lesión que ves tiene entidad o no. O sea, que la respuesta es que sí, muchas veces hacemos las dos, pero tenemos nuestro protocolo. Gracias. Nos preguntan, Belén, ¿cuánto tiempo tenéis asignado para realizar un second look? Nosotros le damos un tiempo de 40 minutos porque incluimos la posibilidad de que se tenga que hacer una biopsia. ¿Vosotros también? Javier o José Luis. Sí, nosotros sí que dejamos un hueco muy largo y yo creo que es necesario, ¿no? El tú estar tranquilo, el ubicarte dónde está la lesión, porque muchas veces no es fácil, ¿no? Y es cuestión de tener paciencia el hecho de encontrarla, ¿no? Más que otra cosa. Así que sí, solemos dejar incluso más de 40 minutos a veces, ¿no? La solemos citar a primera hora de la mañana, cada cual un poco como quiere, para tener un mayor o menor rango de tiempo. Muy bien. José Luis. Sí, sí, no, nosotros es verdad que no tenemos asignado un hueco porque normalmente el problema con los second look es que tienen prisa, entonces no podemos esperar a que haya un hueco en la agenda. Entonces, normalmente la citamos, como cada radiólogo se encarga de completar su estudio, pues la citamos el primer día que él está disponible, pero sí es verdad que para hacer esa eco necesitas tener tiempo y sobre todo fe en que lo vas a encontrar, porque si no, acabas pronto. Sí, sí, yo creo que es verdad que es de lo más exigente, pero también de lo más satisfactorio, dedicarle un tiempo a encontrar una lesión muy sutil en la eco. Y sobre todo Has siempre va a tocado, ser más rápido que que la biopsia por resonancia. José Luis, has tocado un punto que está bien, que es el tema del second look. ¿Debe realizarlo la misma persona que ha informado en la resonancia? ¿Qué os parece? Bueno, nosotros lo hacemos siempre, pero es que además pasa mucho que nosotros somos centro de referencia para biopsia guiada por resonancia de gran parte de Andalucía, incluso de fuera de la comunidad. Y es verdad que es una situación muy ingrata cuando te llegan cosas para biopsiar que a lo mejor tú dices, yo es que esto no le haría una biopsia por resonancia. Entonces yo creo que es importante que quien cree el problema lo resuelva, ¿no? Porque si no acaba creando a veces situaciones que no son agradables, porque tú dices, yo es que esto, por ejemplo, yo esto creo que es un hallazgo que no necesito una biopsia. Pero si yo decido no biopsiar, a la paciente que le crea una desconfianza, y si ya por mano del destino, 2, 3 o 10 años después sale un cáncer ahí, la culpa es mía, no lo sé. Eso, lo del centro de referencia para resolver hallazgos de resonancia tiene muchos problemas y está escrito lo de los conflictos con los centros de referencia para... Yo creo que es mejor que A lo lo haga mejor tus cada uno pacientes o que apuras sean un más, equipo. a lo mejor tus pacientes apuras mucho, ¿no? Y en cambio las que Sí. vienen de otro centro, pues las haces sin... Pues está Bueno, indicada... o todo lo contrario, nosotros apuramos mucho en nuestras pacientes, pero a lo mejor quien no tiene la posibilidad de resolver esos hallazgos apura poco Por eso, y por eso. lo resuelve rápidamente mandándolo a otro sitio, no sé. O a lo mejor no tiene esa fe en resolverlo. Bueno, es en lo que yo me refería cuando decía minimizar el porcentaje de lesiones indeterminadas. Probablemente tienes razón, José Luis, que si tú mismo vas a hacer la ecografía second look
o la biopsia de las pacientes que has visto en resonancia, vas a ser mucho más estricto a la hora de seleccionar qué pacientes realmente se tienen que revisar, se tienen que estudiar y se tienen que biopsiar. Sí, estoy de acuerdo contigo, Belén. Muy bien, pues si os parece, para terminar, nos quedan 3 minutitos. Contestamos una pregunta también del doctor Pedraza, a los tres, de cuáles son los retos de futuro para avanzar en el manejo de las lesiones adicionales en la resonancia. Bueno, yo creo que el primero es realmente generalizar la biopsia guiada por mamografía con contraste. Bueno, que aprendamos todos a seleccionar y a tener un protocolo de manejo óptimo y probablemente, y esto lo hemos mencionado de pasada, el futuro pase también por la inteligencia artificial, por la radiómica y tengamos unas herramientas objetivas que nos ayuden a seleccionar las lesiones que realmente van a tener relevancia para la paciente. Pues muy bien, pues si os parece, ¿no? Salva, ¿te parece si dejamos Sí, ahí, perfecto. ¿no? Destacar las felicitaciones también que nos comentan aquí en el chat? Gracias, Belén, ha sido una charla excelente y yo digo, es un tema que realmente muy interesante porque, bueno, forma parte de nuestra práctica clínica diaria, ¿no? José Luis, no sé si José Luis quería decir algo. José No, Luis. era solamente Sí. felicitar a Belén, ha sido muy interesante y el trabajo que habéis hecho, un trabajo amplísimo y me ha gustado mucho, sí. Y además un tema tan conflictivo como este, sí, muy bien. Yo también felicitar a Belén y sobre todo que son artículos muy difíciles de hacer, ¿no? Porque la correlación exacta, ¿no? De las distintas lesiones adicionales, que muchas veces no hay solo una, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? Tener el tumor index y una lesión adicional, más me parece un trabajazo y la charla muy, muy buena. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Sergi, por tu excelente moderación. Muchas gracias, José Luis, y también Javier por vuestras palabras de expertos. Y Belén, yo creo que ha sido maravillosa la charla. Nos has ayudado mucho. A mí intento siempre hacer un pequeño resumen de lo que me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención sobre todo lo que has subrayado de el second look, la ecografía de second look, cómo hay que hacerla bien. Es decir, hay que dedicar tiempo, los expertos también lo han dicho y Sergi también, hay que dedicar tiempo, hay que mirárselo con calma, la técnica tiene que ser muy buena y entonces yo creo que eso lo tiene que hacer el mismo radiólogo que ha diagnosticado que hay la discrepancia. Y yo creo que y después hay una curva de aprendizaje. Por lo tanto, no es tan fácil la ecografía de second look y hay que dedicarle tiempo. Y quizás lo que has puesto de cara al futuro, a ver si todos tenemos posibilidad de biopsia con mamografía con contraste. No sé si te parece bien este pequeño comentario final, Belén. Me parece perfecto. Lo has resumido muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias y seguro que tenemos más oportunidades de aprender de tu experiencia. Sergi un poco está liderando todas estas sesiones. Simplemente recordaros a todos que mañana tenemos otra sesión de la doctora Marta Mazuque del Hospital de Girona, que nos va a hablar de revisión de los criterios RECIS. Estáis todos invitados. Que tengáis un gran día. Gracias, Sergi. Gracias, José Luis. Gracias, Javier. Gracias, Belén. Y gracias, Dani. Un saludo. Nos vemos. Gracias a Venga, todos, que vaya muy gracias a bien. todos. Venga, Adiós. adiós. Adiós.